sesión magistral llamada titulada de prescripción en cuidados paliativos, priorizando lo esencial. Eh, me presento, soy el doctor Navarro Gómez, residente de segundo año de geriatría, y mis asesores para esta sesión fue la doctora Alejandra Pérez Legaria, residente de cuarto año de geriatría, y la doctora Carla Gaitán Contreras, que es médico geriatra y aparte tiene, tiene la alta especialidad en cuidados paliativos. Antes de iniciar un poquito, me gustaría nada más platicar un poco acerca del origen de cómo ocurrió el enfoque para esta plática y cómo fue que surgió. La cuestión es, bueno, yo creo que todos a lo largo de lo que llevamos en la residencia o nuestra práctica hemos podido experimentar el estar cercano a un paciente en cuidados paliativos o que nosotros detectamos que el paciente ya está en una etapa muy avanzada de su enfermedad o irreversible y eso lo lleva a poder ser candidato a cuidados paliativos. Entonces, era algo muy común que al momento de estar cercano a estos tipo de pacientes, pues pudiera uno relacionarse con las preguntas de, bueno, ¿qué medicamentos puedo dejar? ¿Qué medicamentos puedo quitar? ¿Cuáles son los que realmente van a aliviarle algún síntoma? ¿Cuáles son los que realmente van a causarle más daño que beneficio? Y precisamente a causa de todas esas preguntas específicamente surge esta magistral para poder apoyarnos un poquito. El enfoque es que se puedan eh, llevar un poco la cuestión de este conocimiento simplificado acerca de la práctica de tanto poder quitar como poder dejar medicamentos en el contexto de cuidados paliativos. Muy bien, siendo así, la agenda que vamos a llevar el día de hoy, en la introducción, posteriormente vamos a dar definición de cuidados paliativos, de polifarmacia, la conceptualización de la de prescripción, la prevalencia, herramientas para la de prescripción y los principales fármacos involucrados, así como la segmentación en sistemas fisiológicos y finalmente las conclusiones. La introducción, bueno, es muy común que en pacientes que tengan tratamiento con intención paliativa continúen recibiendo múltiples fármacos que a menudo están dirigidos hacia la prevención primaria o secundaria. Esto a pesar del pronóstico sea un rango de meses o de semanas. Y pues, normalmente la expectativa de vida en estos pacientes suele ser menor a 6 meses, por lo que la atención o el enfoque, que ahorita vamos a hablar un poquito más también de cuidados debe ser orientado hacia mejorar la calidad de vida más que un enfoque curativo. La continuación de todos estos medicamentos, especialmente tanto para la prevención secundaria de enfermedades concomitantes, puede ser inapropiada específicamente en la fase de cuidados paliativos. La presencia frecuente de todos estos medicamentos o medicamentos potencialmente inapropiados, MPI o en inglés PMI, pues requiere que haya criterios muy claros para poder identificarlos. La de prescripción de toda esta medicación innecesaria o fútiles puede reducir tanto costos, efectos adversos y la carga de polifarmacia en los últimos meses de la vida. Se estima que hasta aproximadamente un 20% de los pacientes bajo cuidados paliativos consumen regularmente más de 8 medicamentos. No hay nada más arreglar. Em, No sé si ahí se puede ver o ya se ve bien ahí. No, no sé, pero bueno, sigue saliendo ya. ¿Cómo les sé? Creo que ya. Sí, bueno, muy bien. Continuamos.
Entonces, como mencionábamos, la de prescripción de estos medicamentos innecesarios o fútiles puede reducir, dijimos, costos, efectos adversos y la carga de la polifarmacia en los últimos meses de vida. Se estima que hasta aproximadamente un 20% de los pacientes en cuidados paliativos consumen aproximadamente más de 8 medicamentos. ¿Cómo podemos definir cuidados paliativos? Bueno, según la SECPAL, se define como el cuidado activo y total de las personas con enfermedades que ya no tienen respuesta al tratamiento curativo, con el objetivo enfocado en mejorar la calidad de vida posible, controlando los síntomas físicos, psíquicos y también considerando las necesidades espirituales y sociales de los pacientes. Los fundamentos de los cuidados paliativos afirman que la vida y consideran la muerte como un proceso normal dentro de aquella, donde no se debe ni de adelantar ni de posponer la misma. Se ofrece tanto un soporte para poder ayudar a vivir activamente tanto como sea posible y pues el entorno natural del paciente que sea su domicilio. La idea de los cuidados paliativos, de los fundamentos, es proporcionar alivio de los síntomas y actuar sobre todo en los aspectos no solamente, como dijimos, farmacológicos o médicos, sino también darle este enfoque psicológico, espiritual y social. Proporcionan un sistema de ayuda a la familia durante la enfermedad y durante el duelo. ¿Cuáles son la importancia de los cuidados paliativos? Bueno, tenemos aquí una revisión sistemática y un metaanálisis se publicó en el JAMA en aproximadamente 2016, que es evaluaba específicamente la asociación entre cuidados paliativos y los resultados tanto en el paciente como en el cuidador. Entonces, los cuidados paliativos se asociaron específicamente con mejoras en la calidad de vida y en la carga de los síntomas, mejor planificación anticipada de la atención, mayor satisfacción del paciente, del cuidador y la atención recibida y también una menor utilización de los servicios de salud. ¿Cómo podemos definir polifarmacia? Bueno, también es una pregunta que frecuentemente nos podemos interrogar en el metropolitano, si son 4 o 5 medicamentos. Bueno, según una revisión sistemática del 2017, se encontró que la definición más frecuentemente usada en la mayoría de los artículos científicos lo definía como el uso concomitante de más o igual a 5 medicamentos. Y la propuesta de aquí es transitar hacia el concepto de polifarmacia apropiada, porque si bien sabemos que no en todos los pacientes vamos a poder tener una menor cantidad de estos medicamentos, pues la idea es que los medicamentos que tenga el paciente sean apropiados, sean bien indicados y sean en base a evidencia científica. La idea es que sea un enfoque individualizado y holístico, basado en evidencia, en contexto clínico y que esté orientado a optimizar resultados en salud. ¿Cuál es el problema actual? Bueno, hay definiciones variables y estos van a generar confusión clínica y metodológica. No se van a considerar específicamente comorbilidades específicas y pues no evalúan la adecuación y la seguridad del tratamiento. Bueno, la prevalencia en la cuestión de la polifarmacia, bueno, según otra revisión sistemática, se encontró que la polifarmacia es frecuente, con una prevalencia aproximadamente de un 37%. Según otro estudio, una revisión narrativa que abarcaba aproximadamente 1.742.336 adultos mayores, la prevalencia de la polifarmacia fue aproximadamente con un 44%. Y en base a otro estudio, un análisis secundario de un ensayo clínico prospectivo en pacientes al final de la vida, encontró que el promedio de los medicamentos por paciente fue de 11.5 y casi un tercio de los pacientes de este estudio consumía 15 o más medicamentos durante el periodo del estudio. Todo lo anterior conlleva un impacto económico, pues, en toda la economía del paciente y de su familia. En una revisión sistemática realizada en Canadá, se estimó que por cada medicamento inapropiado prescrito para cada paciente y que este se suspendía, ahorraba aproximadamente 1.269 euros. En otra revisión sistemática realizada en el Reino Unido en 2022, se encontró una reducción de costos que varió entre 193 hasta $5,000 estadounidenses por paciente cada año al momento de prescribir medicamentos inapropiados. Hay estudios observacionales que reportaban aproximadamente entre 3 y $2,500 estadounidenses por paciente en cada año. Los autores estiman que la polifarmacia mal gestionada contribuye aproximadamente a un 4% del total de costos que se pueden evitar a nivel mundial derivado del uso subóptimo de los medicamentos. Aproximadamente un total de 18.000 millones de dólares estadounidenses, que equivale al 0.3% de pues, todo el presupuesto sanitario global, pudiera evitarse mediante una gestión adecuada de la polifarmacia.
¿Cómo podemos definir de prescripción? Bueno, según otra revisión sistemática del 2015, sugiere la siguiente definición. Es el proceso de retirada de un medicamento inapropiado que está supervisado por un profesional de la salud y tiene objetivos muy claros: manejar la polifarmacia y mejorar los resultados en la salud. ¿Cuál es la importancia de la de prescripción? Bueno, tenemos aquí otra revisión sistemática y otro metaanálisis que se publicó en el Journal de la American Geriatric Society, que evaluó un poquito acerca de cuál es el impacto clínico que tiene los medicamentos y la de prescripción en los pacientes geriátricos. Y lo que encontraban principalmente, pues era que al momento de realizar esta intervención, era un estudio en el cual pues se evaluaban a los pacientes con la intervención de la de prescripción y sin la intervención. Y al momento de llegar a las conclusiones, los resultados, la discusión, encontraban que aproximadamente al momento de realizar la intervención había una menor cantidad de reingresos hospitalarios, mientras que si la intervención había una mayor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a saber qué medicamento podemos quitar? Bueno, hay dos herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática que nos van a hablar acerca de herramientas para poder realizar esta de prescripción. Específicamente es el Stop Frail en su versión 2 y el ONCPAL de Prescribing Guideline. El Stop Frail Criteria, podemos hablarlo, eh, ya ha sido realizado en dos ocasiones. La primera versión, que esta es la original, vamos a hablarla muy brevemente y vamos a desarrollar un poquito más la versión número 2. El, lo que se realizó, pues bueno, fue en el 2017, la primera versión, y este estudio destacaba específicamente la expectativa de vida limitada que había en pacientes institucionalizados y que con ciertas características como pacientes frágiles, estos eran los mayores consumidores de medicamentos específicamente en la revisión que se hizo. Y sobre todo que la mayoría de estos medicamentos tenían una muy baja o nula probabilidad de realmente causar un impacto clínico en el paciente y en su pronóstico. Se identificaba el beneficio, se identifica en este estudio el beneficio de la de prescripción y así como una necesidad muy clara de poder realmente determinar múltiples criterios que fueran basados en evidencia, que fueran explícitos, que fueran específicos y que fueran claros para que tanto el médico como cualquier médico relacionado al tratamiento farmacológico del paciente pudiera ser fácil para que lo pudiera accesar. Hasta la fecha no existía como tal una guía explícita diseñada para la de prescripción en pacientes adultos mayores, frágiles, que tuvieran la expectativa de vida limitada. Y hablando un poquito más ahora sí de la versión número 2 que se realizó en el 2021, pues lo podemos desarrollar mediante la pregunta PICO. Lo orientado hacia la población o el paciente, bueno, son personas que son personas mayores con fragilidad avanzada que están cercanos al final de la vida. Son personas que ya tienen una expectativa, una esperanza de vida limitada como tal. La intervención fue utilizar como tal el Stop Free, la versión 2, el instrumento revisado para poder guiar las decisiones de la prescripción a esta población, y la comparación fue utilizar tanto el Stop Free, la versión 2, como pues en la versión 1. El resultado pues, fue la validación del instrumento, identificando como tal aquellos pacientes candidatos que ya se orientaban hacia el final de la vida y que el número de criterios de prescripción fueran actualizados, así como una mayor utilidad clínica. La diferencia básicamente relacionada de la versión 2 con la versión 1 era agregarle, la versión 1 no tenía como tal características y no integraban a la familia ni al paciente como un motivo para realizar la de prescripción, lo cual es muy importante, ya que como sabemos, el enfoque ya desde hace muchos años debería ser junto con el paciente, la decisión mostrada en evidencia por parte del médico, pero también incluyendo el respeto y pues la voluntad, la autonomía del paciente. Como mencionamos, la actualización fue principalmente tres aspectos. Otro de los puntos que tenía el Stop Frail 1, a diferencia del 2, era que a los criterios de inclusión eran demasiado estrictos para pacientes en la etapa final de la vida. Tenían que tener los cuatro que mencionamos. Si no tenía alguno de los cuatro, no era incluido en este estudio, los cuales, pues, como mencionamos, era una patología irreversible en estado terminal, un pronóstico de supervivencia menor a un año, el deterioro funcional o cognitivo severo y la prioridad en el control sintomático de la prevención.
Asimismo, había una ausencia del rol tanto del paciente como la familia y la toma de decisiones pues debería ser compartida porque es esencial en la atención del paciente. Y los medicamentos que comúnmente eran utilizados en los adultos mayores frágiles no tienen como tal una evidencia clínica sólida y no están contemplados en estos criterios existentes. Como mencionamos, bueno, pues esta es los criterios nuevos que se pusieron para esta nueva, el Stop Frame número 2, y se consideraban candidatos a todos los siguientes. Pacientes que tenían dependencia en actividades diarias o en enfermedad crónica grave y enfermedad terminal, una fragilidad severa e irreversible. Esto quiere decir un alto riesgo de complicaciones médicas agudas y un deterioro clínico. Y pues el médico responsable como tal del cuidado del paciente no debería sorprenderse si falleciera en los próximos 12 meses, que es una pregunta que normalmente usamos mucho en cuidados paliativos, que está relacionado a los cuidados paliativos en el SECPAN, que es si este paciente falleciera a lo largo de un año, nos sorprendería. Si la pregunta es sí, pues bueno, realmente es muy altamente sugestivo de que el paciente es candidato a cuidados. Bueno, pues si la respuesta fuera no, sería muy sugestivo que el paciente sería candidato a cuidados paliativos. Si fuera así, la verdad, todavía tal vez no sería candidato. Y la otra herramienta es el ONCPAL Prescribing Guideline. Lo podemos dividir también en la pregunta pico. Bueno, la población en este estudio se determinó pacientes oncológicos, un poquito ya el otro está orientado hacia cualquier cantidad de pacientes, siempre y cuando cumplen con ser frágiles, no tienen que tener un diagnóstico oncológico. Este se enfoca un poquito en pacientes al final de la vida, pero con un diagnóstico oncológico. Y los cuidados paliativos que eran en los últimos 6 meses. La intervención fue la aplicación de esta guía para poder identificar, como mencionamos, los medicamentos potencialmente inapropiados y se comparó tanto en pacientes, el método de realizarlo fue un panel médico experto, independiente que no tenga acceso a la guía con sus decisiones, es decir, geriatras, oncólogos, expertos en cuidados paliativos, pacientes médicos expertos en farmacología y el resultado fue encontrar tanto la concordancia entre la guía y el panel experto, que hablando un poquito más metodológicamente, pues se puede definir como la metodología Delphi. Y bueno, entonces, ¿cómo fue que se desarrolló? Pues se hizo una revisión prospectiva de los pacientes, de los expedientes de los pacientes oncológicos en los últimos 6 meses y el farmacéutico utilizaba la guía UNPAL de prescripción, que son una serie de criterios de diferentes sistemas y para evaluar de forma independiente a todos los pacientes que tuvieran estos medicamentos potencialmente inapropiados. Mientras que el panel médico experto también evaluaba de forma independiente todo este tipo de medicamentos en los pacientes. Al final lo que se hacía era comparaban tanto el panel como, de expertos, como la guía que es realizada por los farmacéuticos para encontrar mediante métodos estadísticos de concordancia para poder encontrar cuál había sido la efectividad y finalmente poder analizar los datos para sus desenlaces. Y finalmente esto que podemos observar, pues es la conclusión o el resultado que se llevó tras la realización de lo que mencionamos. Es abarcar todos los medicamentos o al menos los medicamentos que se pueden optimizar en un paciente, pero organizado en aparatos, sistemas y específicamente por fisiología. Tenemos, por ejemplo, relacionados a sangre y órganos hematopoyéticos, la aspirina y las consideraciones, pues solamente para prevención primaria y la explicación lo vamos a ir desarrollando un poquito más. No vamos a entrar en tantos detalles porque la idea es que tengamos unos algoritmos muy prácticos para que podamos ayudarnos en saber cómo, quiénes y cómo realizar la de prescripción de forma ordenada y basada en evidencia para que sea seguro quitar el medicamento a nuestro paciente. Tenemos también en sistema cardiovascular, que podemos ver las estatinas, los fibratos, los antihipertensivos y pues todos los relacionados a esta familia, ¿no? Todas las indicaciones para la hipertensión, pues deberían ser prevención secundaria de eventos cardiovasculares, reducir la hipertensión leve o moderada o el manejo de enfermedad coronaria estable, no deberían ser indicaciones para poder continuar con los medicamentos, sino poder quitarlos. La mayoría de estos medicamentos, la terapia tanto para continuar en estos pacientes es innecesaria cuando tienen una expectativa de vida reducida y cuando no hay algún beneficio muy claro a corto o mediano plazo. Tenemos también el sistema musculoesquelético, que aquí vamos a hablar un poquito de bifosfonatos, de reloxifeno, de nosumab, todos los relacionados hacia medicamentos para osteoporosis.
Y medicamentos relacionados al tracto alimentario o metabolismo, podemos hablar específicamente de los inhibidores de bomba de protones y pues están muy claras las consideraciones específicamente de cuáles son los usos donde sí debemos de dejarlo versus cuáles quitar. Hablar también un poquito, vamos a hablar de los hipoglucemiantes orales, específicamente todos los medicamentos relacionados pues al control de la diabetes y pues las cuáles son las indicaciones para poder dejarlo o para poder quitarlo. También relacionados es muy común todavía en nuestra población mexicana, así como en pacientes que están en cuidados paliativos que reciban múltiples tratamientos complementarios, herbolaria, medicamentos que no están bien establecidos y que debemos de saber cuándo pueden quitarse o cuándo deberán de seguir, si es que están bien indicados y si es que no tienen algún efecto dañino en nuestro caso. Entonces, vamos a hablar un poquito de las secciones con base en fisiología y sistemas, como mencionamos, y pues lo vamos a ir dividiendo, lo vamos a ir abarcando uno por uno y hablando de los medicamentos más importantes. Los principios generales que marcaba esta parte de la guía que vamos a hablar ya específicamente, es específicamente cómo lo divide el stop rail. El stop rail también lo divide, como mencionamos, en todos estos sistemas y aparatos y pues en la fisiología en base a cómo funciona el medicamento. ¿Cuáles son los principios generales? Bueno, cualquier medicamento que el paciente persistentemente no logre tomar, tolerar, a pesar de que el paciente se le explique de una manera adecuada o que haya toda la posibilidad de todas las formulaciones apropiadas, es decir, que si el paciente no lo tolera de vía oral, pero se le puede dar intravenosa o se le puede dar de alguna otra manera, si a pesar de eso no puede tolerarlo, pues debería ser candidato a poder quitarlo. Cualquier medicamento que no tenga una indicación clínica clara y medicamentos que estén para síntomas que ya se hayan resuelto, por decir, dolor, náusea, vértigo y prurito. También es muy común, vamos a ir hablando un poquito de eso, pero pues medicamentos para prevenir que el paciente tenga ciertos síntomas están indicados, pero cuando ya ha desaparecido el síntoma o no está presente, debería quedarse como en caso necesario y no estarse dando de manera constante. Hablando un poquito de ya específicamente cada sistema, bueno, sistema cardiovascular, hablando un poquito de las terapias hipolipemiantes, las antihipertensivas, la antiaginosa, y en la coagulación vamos a hablar antiagregantes plaquetarios y un poquito vamos a hablar también de anticoagulantes orales y en qué contextos. Con respecto a las estatinas, este es un artículo que también salió en el JAMA en 2015, que es nos habla específicamente, es un ensayo clínico aleatorizado, pragmático, multicéntrico de grupos paralelos, no ciego y con un diseño de no inferioridad. Lo podemos dividir en base a la pregunta Picot. Y bueno, la población, ¿cuáles eran los pacientes? Lo que se vio en este estudio, bueno, eran todos los adultos que tuvieran ya una enfermedad avanzada y una expectativa de vida limitada, que podemos decir, lo estimaron hasta máximo un año. Y el tratamiento que ya el requisito era que mínimo los pacientes ya tuvieran 3 meses o más cantidad de tiempo con uso con estatinas y que no tuvieran como tal una indicación cardiovascular reciente que justificara una prevención secundaria. ¿Cuál era la intervención? Bueno, suspender de manera inmediata la estatina y compararlo específicamente con continuar con el tratamiento habitual con la estatina. El desenlace era evaluar la mortalidad específicamente a 60 días y secundarios, pues era evaluar también algunas cuestiones como calidad de vida, síntomas, eventos cardiovasculares, número de medicamentos, los costos relacionados y la supervivencia. El tiempo fue principalmente 60 días, pero el seguimiento mensual fue específicamente hasta un año. ¿Qué se encontró en este ensayo pragmático? Bueno, sugería que interrumpir el tratamiento con estatinas es seguro, refería a una mejor calidad de vida y una reducción de los fármacos. Y otra cuestión muy importante que a veces podemos perder de vista en la mayoría del tratamiento con esos pacientes era que permitía hacer una optimización en los costos de la medicación. El ahorro a promedio de que cada paciente tenía era desde aproximadamente $3 por día hasta $716 por día en cada paciente, dependiendo del medicamento que consumía y la cantidad que consumía. Este específicamente es algo muy interesante y muy bien hecho que encontré. Específicamente nos habla acerca de farmacoterapia paliativa en enfermedad cardiovascular. Es un statement o es, digamos, una postura establecida por la AJA que nos habla específicamente de todos los medicamentos cardiovasculares y cuando ya el enfoque más que curativo o de mantener estable el paciente es un enfoque paliativo. Y la verdad está muy completo, ahorita lo vamos a ir viendo.
Como mencionamos, cardiovascular, bueno, es la principal causa de muerte entre las personas de mayores a 65 años y esta declaración científica, eh, dijimos, pues, describe específicamente la farmacoterapia paliativa. Representa el consenso sobre la utilidad de las terapias médicas que están basadas en evidencia y por las guías en enfermedad cardiovascular y proporciona específicamente algunas consideraciones clínicas para desescalar o la de prescripción. Y bueno, son unas tablas muy prácticas, la verdad la guía está, la declaración científica está muy completa, pero lo que lo va simplificando es específicamente por tablas y nos va mencionando cada uno de los diagnósticos cardiovasculares y los medicamentos que están prescritos por las guías para su tratamiento y cómo lo podemos dividir y lo dividen específicamente en tres segmentos. ¿Cuáles reducen mortalidad? ¿Cuáles reducen eventos clínicos y cuáles específicamente van a tratar o controlar síntomas? En el caso de la insuficiencia cardíaca con FIV reducida o con fracción de eyección reducida, podemos encontrar, bueno, todos los medicamentos que mencionamos, los IECAS, los ARA, el antagonista de aminoglucocorticoides, los SGLT2, los diuréticos, y encontramos que todos o la mayoría tenían la mayoría de los efectos en las tres columnas. Específicamente, los diuréticos de ASA pues no reducen como tal la mortalidad, pero sí ayudan a controlar los síntomas de congestión, y los inhibidores de SGLT2 pues tampoco no nos van a ayudar a tratar de controlar síntomas, sino nos van a optimizar tanto evitar hospitalizaciones como reducir la mortalidad. Otros medicamentos relacionados como la dioxina y los inotrópicos nos van a hablar específicamente acerca de tratar o de controlar síntomas nada más, pero no tienen mayor efecto o evidencia. Y específicamente hablando de otros diagnósticos cardiovasculares en los pacientes, uno que muy comúnmente nos topamos en nuestra práctica clínica es la fibrilación auricular y bueno, también sabemos la enfermedad arterial coronaria. ¿Cuáles son los medicamentos relacionados en fibrilación auricular? Los anticoagulantes orales, los antagonistas de la vitamina K, los bloqueadores de canales de calcio, la dioxina o la amiodarona también se utilizan. Y lo que mencionaba es que específicamente estos medicamentos, los anticoagulantes orales y los antagonistas de la vitamina K, solamente reducen los eventos clínicos, es decir, indicados en pacientes que ya han tenido eventos previos, pero como tal una prevención primaria no como tal no está indicada. No reducen mortalidad y tampoco tratan ni controlan síntomas. Específicamente dioxina, miodarona y los bloqueadores de canales de calcio sí realizan esta función. En enfermedad arterial coronaria, la aspirina, que también es muy común y de una vez la vamos a abarcar, que es relacionada a los antiagregantes, tiene la evidencia de que reduce infartos, eventos cerebrovasculares y trombosis de stents, pero no reduce mortalidad y no trata o controla síntomas específicamente aquí. La cuestión es evaluar en cada paciente si tiene alguna indicación que lo justifique. Como mencionamos, pacientes que tienen una reciente intervención como una intervención coronaria percutánea, pues si serán candidatos a pesar de realizarlo, de estar continuando con el medicamento. Los inhibidores de PO12, las estatinas, los nitratos, los betabloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Ahora vamos a ir hablando específicamente de estos algoritmos muy prácticos que nos van a permitir específicamente ir de forma muy práctica y muy concisa. Esa era parte del enfoque de la magistral, que pudiéramos nosotros o que pudiéramos tener todas las herramientas para poder de una manera más clara y simplificada al momento de querer realizar la de prescripción de alguno de los medicamentos de las familias, poder realizarlo de manera sencilla y de manera ordenada. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los pacientes elegibles. En este caso, pacientes mayores de 65 años que tengan riesgo de efectos adversos previos, fragilidad moderada severa, alto riesgo de efectos adversos severos, serios, y pues también pacientes paliativos. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar cifras de tensión arterial sistólica y las metas que tenemos en cada uno. Específicamente, de mayores de 80 años debería ser menor a 150, de 75 a 79 menor a 140, y específicamente en cuidados paliativos, pues deberá ser enfocado a eh, disminuir la sintomatología ocasionada por la elevación de la tensión arterial. Hay que identificar cuáles fármacos son candidatos a poder de prescribir, como los alfa bloqueadores, los tiazidas, los beta bloqueadores, y el tiazem o verapamilo en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles menciona específicamente el algoritmo que no son candidatos a quitarlo? Bueno, son los pacientes con beta bloqueadores, en pacientes que tienen fibrilación auricular, diuréticos tiazídicos en una insuficiencia cardíaca sintomática,
pacientes que tengan IECA, ARA2, metabloqueadores, específicamente en el contexto de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los que, si menciona la guía, que si encontramos que nuestro paciente es candidato, como ya vimos, a realizar esta prescripción, se haga en el siguiente orden? Diuréticos, primero van todos los relacionados a diuréticos de ASA, centrales y alfa bloqueadores. En segundo lugar, beta bloqueadores. En tercero, tiacidas. En cuarto, ARA o IECA. Y en quinto, calcio antagonistas. ¿Cómo podemos realizar el retiro de la medicación? Que es el enfoque práctico de estos algoritmos. Es, bueno, en caso de que nuestro paciente tenga más de un antihipertensivo, hay que irlo quitando a lo largo de un mes, cada 4 semanas. ¿Cómo se debe de realizar? Hay que ir quitando la mitad de la dosis aproximadamente cada semana. Y los betabloqueadores sí hay que hacerlo de manera gradual, todavía más, pero esto con un intervalo de tiempo más largo, es decir, cada 2 semanas. Finalmente, hay que monitorizar la intervención que realizamos, verificar que la presión sistólica permanezca controlada después de estas 4 semanas y valorar los efectos adversos que encontramos en los pacientes. Es otro algoritmo realizado para específicamente la de prescripción de medicamentos antianginosos. Cualquier nitrato de acción prolongada para angina, como sabemos, mononitrato, dinitrato, isosorbida, eh, hay que identificar. Nuestro paciente como tal tiene síntomas de angina o ha utilizado el medicamento en los últimos 3 meses, específicamente los de acción corta. Bueno, si los ha utilizado, los de acción corta, hay que continuarlos porque quiere decir que nuestro paciente sigue con sintomatología, pero hay que hacer una revisión periódica. En caso de que nuestro paciente no haya tenido como tal la sintomatología, hay que ver que si los efectos secundarios del medicamento van a superar los beneficios que nos lo puede dar, como puede ser la hipotensión ortostática, la angina de rebote, la dispepsia y el edema periférico. En caso de que los efectos secundarios no superen los beneficios, hay que valorar si el paciente tiene o se le va a realizar alguna variable que reduzca la sintomatología. Como sabemos, la revascularización, la demanda de oxígeno miocárdico, los cambios de estilo de vida significativos o la ausencia prolongada de síntomas. En caso de que alguna de estas variables se realice, pues no será candidato y hay que continuar el nitrato. En caso de que los efectos secundarios sí sean mayores, hay que realizar la desprescripción y hay que considerar este ensayo de reducción o de cesación de los nitratos. Ya abarcamos los primeros tres secciones que nos habla el stop trail. Ahora vamos a hablar de los que intervienen. Vamos a hablar específicamente del sistema nervioso central, respiratorio, a cuestión de genitourinario y musculoesquelético. El sistema nervioso central, ¿cuáles son los medicamentos que más podemos encontrar en pacientes ya en cuidados paliativos o hacia el final de la vida? Bueno, son antipsicóticos en pacientes que tienen demencia. Y específicamente nos menciona el stop rate, que estos medicamentos deben de intentar reducirse en pacientes que ya los hayan tomado por más de 3 meses. Específicamente en cuáles, en pacientes que ya no tengan características clínicas actuales y sobre todo que ya no tengan los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. ¿Cuáles son los fármacos que mayormente podemos encontrar? Pues bueno, clorpromacina, loperidol, aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona. Es muy común, sobre todo también, que en estas etapas el paciente al tener algún tipo de delirio hiperactivo, agitación, se quiera constantemente estar dando estos medicamentos solamente con la intención de no generar alguna molestia en los familiares o en sus cuidadores. Si no hay alguna indicación clara, debe de ser candidato a la de prescripción. Y de aquí nos vamos a apoyar de las guías realizadas por el NIS y por la NHS, que es perteneciente al sistema de salud del Reino Unido, que nos habla específicamente un poquito acerca de cómo podemos ir quitando los antipsicóticos en pacientes que son candidatos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos por qué el paciente está tomando un antipsicótico y hay que evaluarlo, hay que ver cuál es la indicación. Lo está tomando específicamente, nos vamos a ir primero al lado derecho, que es el más sencillo. Bueno, realmente lo está tomando por alguna indicación válida o que ya está bien descrito, que mencionamos esquizofrenia, esquizoafectivo, bipolar, alcoholismo, cocaína, trastorno depresivo mayor. La mayoría son trastornos o son diagnósticos que se van a realizar por un psiquiatra. Si están tomados por alguna de esas causas, pues la verdad es que hay que continuar o en caso de que se quiera quitar el medicamento, hay que valorar con un psiquiatra o apoyarnos si queremos realizarlo. Pero si no es ninguna de esas razones por las cuales el paciente lo está tomando, hay que ver cuáles son las que nos quedan, que son las que la mayoría de las veces suele ser la razón por la cual se le da.
¿Cuáles son? Psicosis, agresión, agitación, los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que sean tratados en mayor o igual a 3 meses. El insomnio primario tratado principalmente secundario a cualquier comorbilidad. Y si es que se está tomando, si es que el medicamento antipsicótico se está tomando por alguna de estas razones, hay que recomendarla de prescripción, porque como tal no tiene una indicación clara de continuarse. ¿Cómo podemos realizar esta de prescripción en los pacientes? Pues bueno, lo que nos mencionan las guías, pues es específicamente hacer una titulación de forma descendente y hasta poder suspenderlo. ¿Cómo lo hacemos? Hay que ir reduciendo la dosis desde un 25 a un 50%, aproximadamente en un rango de 1 a 2 semanas, evaluándolo específicamente en base a la sintomatología de nuestro paciente. Una vez que podamos, que nuestro paciente sea como tal candidato a retirarlo, que hayamos realizado la reducción de la dosis, pues está indicado la suspensión. Y no solamente es como dijimos la suspensión, sino también es evaluar que el medicamento que estamos quitando no vaya a generar o nuevos problemas o una recaída en la sintomatología para lo cual el medicamento ya se está utilizando. Entonces hay que estar monitoreando a partir de cada vez que se realiza la reducción de la dosis y ver cuáles son los beneficios. En el caso de quitar un antipsicótico, pues va a haber beneficios en estado de alerta, la marcha, reducir caídas, síntomas extrapiramidales y hay que hacer una monitorización estrecha para evaluar los efectos adversos basales graves, tales como psicosis, agresión, agitación, delirios y alucinaciones. Si el insomnio como tal vuelve a recaer, que es una de las causas por la cual se prescribió el medicamento, hay que primero establecer medidas no farmacológicas, quitarme uso de cafeína, alcohol, organizar horarios, enfoques conductuales y medicamentos alternativos, como pudiera ser la melatonina. En caso de persistir con síntomas conductuales o psicológicos, lo que hay que hacer también es enfoques no farmacológicos y en caso necesario o nosotros veamos que está bien indicado, volver a reiniciar el antipsicótico. La cuestión es volver a reiniciarlo en la dosis más baja que nosotros podamos detectar que suprime o que controle la sintomatología. Y a pesar de esto, nos menciona la guía que hay que volver a intentar posteriormente, en un rango aproximadamente de 2 meses, hay que volver a intentar suspender el medicamento si es que es por alguna de estas causas. Ahora vamos a hablar específicamente del sistema gastrointestinal. Nos vamos a ir con el más importante de la familia, que pues bueno, es el inhibidor de bomba de protones, de los que también más utilizamos. Y nos menciona el stop rail, que se debe reducir la dosis cuando se esté utilizando dosis terapéuticas completas por mayor o igual a 8 semanas, a menos que persistan los síntomas dispépticos con la dosis de mantenimiento reducida. Aquí nos vamos a ayudar de las guías hechas por la NIS, que nos hablan específicamente del control del reflujo y de la dispepsia en adultos. ¿Cuáles son los principales medicamentos que utilizamos con inhibidores de bombas protones? Pues bueno, omeprazol, todos los prazol, ¿verdad? Omepra, omeprazol, lansoprazol, desloprazol, pantoprazol, etcétera. Y pues las dosis que podemos ver que se manejan como dosis estándar para cicatrización y las dosis bajas que son para mantenimiento. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la medicación como tal de los IVPs? Pues bueno, hay algunos estudios nos dan mayor riesgo de fracturas, de infección por esteroides, de un poquito de lesión renal aguda, de deficiencia en vitaminas y pues puede ocasionar alguna sintomatología como cefalea, diarrea, exantema, náuseas, pero de forma un poquito más atípica. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para realizar la prescripción de los inhibidores de bomba de protones? Pues bueno, nuevamente nos tenemos que cuestionar por qué el paciente está tomando este medicamento. Hay que interrogar por antecedente de endoscopía, sangrado tubo digestivo, consumo crónico de AINES, dispepsia, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si como tal hay una indicación desconocida, pues hay que valorar específicamente la indicación. Si lo está tomando por esofagitis, por enfermedad de reflujo gastroesofágico y cuáles son los candidatos que están bien indicados que continúen con IBPs, los vemos del lado derecho, que son usuarios crónicos de AINES con riesgo de sangrado, esofagitis graves, la historia documentada de úlcera, el esófago de Barrett, y pues aquí sí está indicado continuar con el IBP. En caso de que tengamos dudas, hay que apoyarnos también del gastroenterólogo. ¿Y cuáles son los pacientes que pueden ser candidatos a de prescripción? Los vemos del lado izquierdo. Esofagitis leve, enfermedad del reflujo esofágico que ya ha sido tratada de 4 a 8 semanas, la que ya ha sido tratado a mayor a 12 semanas, ya sea por AINES o por Helicobacter, así como también profilaxis de úlcera por estrés en pacientes que hayan estado en terapia intensiva,
o pacientes que tengan infección por el Helicobacter pylori, complicado 2 semanas y asintomático. Son candidatos a la prescripción y pues nos menciona la guía que hay que hacer el destete o suspender el IVP si es que también pues son candidatos. ¿Cómo se realiza? Hay que disminuir la dosis a la más baja y suspender o solamente dejarlo de manera PRN, podemos mencionarlo, o a demanda. Hay que monitorear a las 4 y 12 semanas por efectos secundarios de haber suspendido el IVP y pues en caso de que vuelvan a recaer la sintomatología, hacer enfoques no farmacológicos. Evitar comidas 2, 3 antes de dormir, elevar la cabeza de la cama, la pérdida de peso, los encadenantes y manejar síntomas ocasionales puede ser también con ayudarnos con algún antiácido, con algunos otros medicamentos como el ginato. Y en caso de que los pacientes, sintomatología persista de 3 a 7 días, pues hay que probar con el Helicobacter pylori y volver a la dosis previa. Ahora vamos a hablar específicamente del sistema respiratorio y del sistema genitourinario. Algunos que mencionaba la guía, a lo mejor algunos ya no están indicados específicamente en las enfermedades, pero pues la guía en el Stop Freeze del 2021 todavía eran de los medicamentos que se llevó al consenso que son candidatos a quitar. Teofilina, aminofilina, la verdad es que ya no se utiliza, las guías de Gold ya mencionan que ya no son tan necesarias tienen muchos ciertas características que tienes que monitorear el índice terapéutico, monitoreo de niveles séricos, las interacciones que tienen, pero los medicamentos que sí podemos utilizar y los que vamos a hablar un poquito más, que yo agregué, pues es específicamente los corticosteroides inhalados, que eso sí los utilizamos todavía bastante, así como también el Montelukast, que también pues se utiliza en asma específica. Y en genitourinario vamos a hablar específicamente de medicamentos que están indicados para hiperplasia prostática benigna, para vejiga hiperactiva y que pueden puede ser cualquiera de todos estos. Inhibidores de 5-alfa-reductasas, alfa bloqueantes y antagonistas muscarínicos, mirabegrol. En todos estos pacientes que hayan tenido una cateterización vesical o que como tal no tengan algún beneficio porque ya tengan una alteración muy marcada de la incontinencia urinaria, como tal puede ser en cualquiera que no tenga la hiperactividad dolorosa del detrusor, son candidatos y está indicada la de prescripción. En el sistema respiratorio, como bien mencionamos, la verdad lo enfoqué un poquito más, en vez de hablar de estos medicamentos, de medicamentos que sí nos pudiera servir a nosotros para poder evaluar si son candidatos a de prescripción. Entonces, este es un estudio del New England del 2014 que nos habla específicamente de poder realizar la de prescripción o poder quitar los glucocorticoides inhalados, específicamente y también relacionado con exacerbaciones de EPOC. En los pacientes que tenían EPOC grave, que estaban tratados, ¿cómo se realizó este estudio? Bueno, que hayan sido tratados con LAVA, LAMA, y que la idea era retirar de manera gradual los corticosteroides inhalados. Y esto que nos mostró que, bueno, no aumentó el riesgo de exacerbación moderada grave en daño, pero fue sí a costa de una disminución de la función y cambios mínimos en el estado de salud. ¿Qué nos mostraba este ensayo? Bueno, nos mencionaba que en ciertos perfiles adecuados, muy, muy bien establecidos, como no rasgos asmáticos, un buen control con la doble broncodilatación, el step down o el destete de los corticosteroides inhalados puede ser seguro si se realiza de forma escalonada o con seguimiento clínico. Entonces podemos ver aquí otro algoritmo que puede ser una sugerencia de cómo realizar en pacientes que tengan EPOC, cómo realizarla, quitar o que fueran candidatos a realizar el destete de los corticosteroides inhalados. Hay que ver si el paciente primero también tiene antecedente de asma o no asma. En caso de que tenga asma, pues bueno, hay que continuar el corticosteroide inhalado, pero también optimizar la broncodilatación. En caso de que no tenga asma, hay que aumentar, hay que valorar cuántas exacerbaciones ha tenido el paciente de POC. Si ha tenido mayor o una en los últimos 12 meses, hay que continuar. En caso de que haya tenido más allá del año, pero que haya sido mayor de 2 moderadas o una grave, se puede realizar en base a cuánta cantidad eh, específicamente de eosinófilos tiene el paciente, ¿no? Entonces puede ser de mayor a 300, de 100 a 300 y menor a 100. En caso de mayor a 300, hay que continuar. De 100 a 300, hay que considerar retirar de forma cautelosa el corticosteroide inhalado o al menos ir bajándolas de una dosis alta en lo que optimizamos la broncodilatación. Y en pacientes que tengan menor a 100, son candidatos a poder quitarlo, siempre y cuando también, como dijimos, optimicemos la broncodilatación. En el sistema geniturinario, ahora vamos a hablar específicamente de, como mencionamos, hay muchos medicamentos, pero la mayoría de los medicamentos se pueden suspender de forma abrupta, con excepción de los anticolinérgicos o los antimuscarínicos, que pues fue específicamente los que escogí, que se puede realizar un algoritmo.
Entonces, en este estudio que se realizó en el American College of Clinical Pharmacy, no, específicamente es una revisión estructurada por farmacéuticos y pues una propuesta de cómo quitarlo, pero de una forma ordenada y con seguimiento. Esto es ayuda y es pertinente para personas mayores que pueden ser frágiles o con itinerarios paliativos, que tengan alto riesgo de los síntomas anticolinérgicos y pues también nos mencionaba que en este estudio pues apoyarnos de alguien más como algún farmacéutico o alguien que pudiera realizar el seguimiento, pudieran ayudar a la de prescripción de forma segura. ¿Cómo podemos hacer la de prescripción de forma ordenada, escalonada en pacientes que lo tomen? Bueno, la iniciación. Primero hay que eh, reducir de forma lentamente la dosis de un 25 o 50% de la dosis diaria cada semana o cada mes. Hay que ajustar en base a la respuesta. Si como tal, hay que valorar la sintomatología del paciente. Si no tiene como tal síntomas de abstinencia, hay que irlo continuando, como mencionamos, de un 25 o 50% hasta suspender. En caso de que nuestro paciente en algún punto vuelva a tener un poquito, vuelva a tener sintomatología o algún dato de que volvió a recaer, pues hay que hacer reducción de forma más lenta. De un 25 hay que bajarnos a un 12.5% cada semana y o lo que podemos hacer es dosificación en días alternos, es decir, un día sí y un día no. La sintomatología, posteriormente también hay que hacer, valorar la sintomatología de la abstinencia y una vez que podamos valorar que el paciente ya, en caso de que vuelva a tener, hay que volver a la última dosis que habíamos tenido. En caso de reiniciar de volver a retomarlo, hay que volver a intentar la reducción de 6 a 12 semanas a una velocidad menor y luego suspender. Y hay que hacer finalmente, como mencionamos, la monitorización, ya sea a corto plazo, unos 3 días, y a largo plazo, más de 7 días. Ya para terminar, vamos a hablar de los últimos sistemas, que es musculoesquelético, endocrino, específicamente, y pues un poquito también de antibióticos. Musculoesquelético, pues la verdad, específicamente el Stopfield nos habla de los AINES, los suplementos de calcio, la vitamina D, los corticosteroides. Específicamente nos mencionan los efectos adversos que hay en cada uno de estos medicamentos y pues específicamente en suplementos de calcio, vitamina D, en pacientes con cuidados paliativos ya no está indicado porque el efecto es a mucho mayor. eh, el plazo de tiempo del cual vamos a ver el efecto del medicamento. En el caso de corticosteroides a largo plazo, pues como ya sabemos todos los efectos adversos que puede haber. Y aquí solamente vamos a hablar de los bifosfonatos, que son de este grupo, específicamente pues los que utilizamos para osteoporosis, que pues bueno, los efectos adversos ya los sabemos, osteonecrosis mandibular, dispepsia, dolor abdominal, náuseas, síntomas gastrointestinales, y la monitorización debe ser con densitometría cada 2 años y valorar cambios limitantes o comorbilidades. En todos los pacientes hay que siempre fomentar actividad física, introducir estrategias de reducción de caídas y reducir el consumo de tabaco o de alcohol. En todos los pacientes que hayan tenido más 5 años de tratamiento con bifosfonatos, como tal, hay que valorar con una densitometría y en todos los pacientes cuáles son los que se está evidenciado que tengan mayor o menor beneficio. Bueno, si el paciente todavía persiste con un score de menos de 2.5, fracturas, alto riesgo de caída y una expectativa de vida moderada, se puede continuar. En el caso donde es menor beneficio, como puede ser expectativa de vida corta, caídas, hay que realizar la de prescripción. Y en caso de que se realice, hay que como quiera estar monitorizando de forma continua si el paciente no vuelve a tener otra fractura patológica o vuelve a caer en un T-score de menos 2.5, donde ahí sí tal vez estará indicado reanudarlo. Vamos a hablar ya específicamente del sistema endocrino y los misceláneos. Esto nada más hablaba un poquito, como mencionamos, suplementos vitamínicos combinados, ácido fólico, hay que suspenderlos cuando el indicamiento, más que corregir una deficiencia de la vitamina, sea como profilaxis, hay que suspenderlos. Solamente es para cuando el paciente tenga una deficiencia, en el contexto de cuidados paliativos. En el sistema endocrino, los fármacos antidiabéticos, hay que reducir la intensidad del tratamiento. Según la ADA 2025, pues, en pacientes adultos mayores frágiles o en etapa paliativa, podemos considerar una meta de hemoglobina glucosilada de 8, de 8.5, y pues las glucemias capilares hay que ser un objetivo flexible. Eventualmente puede ser entre 100 a 200 para evitar sintomatología, pero el principal enfoque de los antidiabéticos debería ser reducir la sintomatología de la hipoglucemia, o en el otro extremo es solamente evitar los síntomas de la hiperglucemia, más que un control tan estricto de la glucemia. Pues, los antidiabéticos que vamos a ver aquí, pues bueno, metformina, sulfonilureas, pioglitazona, los DPP4, los GLT2, los GLP1, la insulina, y específicamente la tabla nos habla de cuáles son el perfil que tiene cada uno de ellos.
tanto como en lo cuales nos ayudan para reducir la glucosilada, cuáles ocasionan más riesgo de hipoglucemia. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Las sulfonilureas, más riesgo de hipoglucemias. Sabemos que los GLP-1 y si los otros medicamentos, pues la verdad no deben de causar hipoglucemias, pero pues pueden tener algunos efectos adversos, por ejemplo, infecciones urogenitales, en el caso de GLP-2, los GLP-1 gastrointestinales y los beneficios que cada uno tiene, ¿no? En base a que si hay que ajustarlo, tanto cardiovascular o renal, bueno, también los beneficios que tiene. Y en esta columna, pues sí requiere algún ajuste por tasa. El algoritmo que se puede utilizar para de prescripción en el caso de los pacientes, pues puede ser pacientes mayores a 65 años, que tiene diabetes tipo 2 y que cumple alguno de los siguientes, tenga riesgo de hipoglucemia, presentar efectos adversos de los antihiperglucemiantes o hay una incertidumbre acerca del beneficio clínico, ya sea fragilidad, demencia o una expectativa de vida limitada. Si la respuesta es no, hay que continuar antihiperglucemiantes. En el caso de que sea así, bueno, hay que valorar. Hay que establecer, como bien sabemos, objetivos individualizados de la hemoglobina glucosilada, la glucosa capilar, y pues específicamente aquí ya no vamos a entrar en muchos detalles, pero ya habíamos mencionado las metas en pacientes que sean frágiles o con comorbilidades y en sanos, aunque tengan más de expectativa de vida de más de 10 años, pues uno menor a 7, ¿no? En etapa terminal, sabemos que incluso la glucosa menor a 250 puede ser aceptable si es que no causa sintomatología. Hay que identificar también factores que contribuyen a la hipoglucemia, como la falta de ingesta, la interacción de medicamentos, y si a pesar de esto sigue en riesgo, hay que valorar la desprescripción. En caso de que no, continuarlo. En caso de que se realice la desprescripción, hay que reducir o suspender el fármaco, sobre todo aquellos que causen hipoglucemia, cambiarlo por uno que no tenga esta característica, y en caso de otros medicamentos, reducir la dosis, sobre todo aquellos que se tengan que ajustar por vía renal. Hay que monitorear este cambio de 1 a 2 semanas tras cada cambio y valorar signos de hiperglucemia, de hipoglucemias y en caso necesario aumentar la frecuencia de la monitorización glucémica, así como saber qué cambios en la glucosilada van a tardar. Valorar específicamente la persistencia de la hipoglucemia o en el otro extremo, hiperglucemia sintomática. En caso de que alguno de estos dos ocurra, en el caso de la hipoglucemia, reducir la dosis o en el caso de la hiperglucemia hay que volver a la última dosis de la cual tenía el paciente para evitar la sintomatología. Esta es otra de las preguntas que también siempre nos hacemos, específicamente en hipotiroidismo. Pacientes, aquellos que tienen riesgo del tratamiento en levotiroxina y que específicamente pues tengan cuáles son los efectos del sobretratamiento en pacientes con levotiroxina en adultos mayores que tengan hipotiroidismo manifiesto o subclínico. Y pues es todo lo que podemos ver, alteraciones principalmente cardíacas, a pérdida del contenido de mineral óseo, trastornos cognitivos, deterioro progresiva, muerte prematura, pero son, como mencionamos, en hipotiroidismo subclínico. Entonces, valorar la indicación para seguir con la indicación del hipotiroidismo es sólida. Bueno, si es así, sintomatología, mantener y ajustar signos de exceso. En el caso que no, hay que irnos al paso 2. Valorar si estamos sobretratando el hipotiroidismo, y en el contexto de cuidados paliativos, en aquellos con vida corta y sin síntomas, hay que suspender o reducir la levotiroxina. Si la dosis es alta o síntomas, retirarla, hay que mantener el tratamiento. Hablando aquí muy brevemente con la pregunta pico de este estudio del llama, que se realizó en el 2019, nos habla específicamente de los síntomas relacionados en pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico en adultos de mayor de 80 años, entre el tratamiento y los síntomas que tenían. Y lo que valoraban específicamente aquí era específicamente los pacientes cuáles sí tenían tratamiento y cuáles tenían placebo. Y el resultado era valorar pues qué cambios había específicamente en estos pacientes mediante puntajes de sintomatología y de eventos. Y lo que encontraban específicamente aquí, pues era en este análisis planificado prospectivo de datos de 2 ensayos clínicos, encontraban específicamente en hipotiroidismo subclínico, hay que recalcarlo, era que en comparación con placebo no hubo una mejoría significativa de los síntomas de hipotiroidismo ni de la fatiga y que incluso esto respaldaba que no se debe utilizar de forma rutinaria la levotiroxina en pacientes adultos mayores o en mayores de 80 años. ¿Debe suspender? Bueno, no existe evidencia directa de los estudios que indique suspender medicación tiroidea al iniciar cuidados paliativos. Se debe de reevaluar cada vez y se debe de suspender o continuar en base a la individualización del paciente, considerando síntomas y calidad de vida en cuidados paliativos. Ya en el último esquema que vamos a hablar es específicamente otra pregunta que también siempre nos realizamos es, ¿se debe iniciar o no antibiótico en los pacientes? Bueno, este es un estudio justo publicado en este año que nos habla es una revisión que se realizaba específicamente de uso de antibióticos en pacientes que ya estaban
cuidados paliativos un poquito más enfocados en oncología y encontramos ciertos datos. ¿Cuáles eran? Bueno, el uso de excesivo antimicrobianos en la oncología paliativa, donde la mayoría terminaban hospitalizados y al final de la vida todavía tenían una gran cantidad de antibióticos. El impacto de tratar estas infecciones, ¿cuáles eran? Bueno, era un beneficio limitado, riesgos incrementados y no había impacto en la supervivencia. ¿Y cuáles son pues intervenciones para optimizar esos antimicrobianos? Bueno, discutir siempre con la familia, con el paciente acerca de los objetivos del cuidado, derivación temprana, un equipo de cuidados paliativos y el cambio temprano, ya sea de intravenoso a vía oral. Entonces, este es un algoritmo sugerido para poder valorar si el paciente es candidato a una antibiótico-terapia. Hay que identificar cuáles son los objetivos. Confort versus prolongar la vida. Infecciones, producir síntomas molestos o hay que evaluar si la infección que tiene el paciente va a producir síntomas molestos o puede ser potencialmente reversible y analizar beneficios y riesgos del antibiótico. En caso de esto, discutir con la familia, con el paciente y en base a eso decidir si iniciamos antibiótico o solamente tratamiento sintomático y estar de forma constante reevaluando. Ya por último, en este estudio, lo que nos mencionaba es específicamente de los beneficios versus los daños que ocasionaba el uso del antibiótico al final de la vida. Y era un estudio retrospectivo que pues, apenas acaba de salir ahorita en agosto y es un de cohorte y observacional que nos habla específicamente de un equipo de comunitario de cuidados paliativos en Portugal y era pacientes que ya como mencionamos en estas características, seguir utilizando esos antibióticos versus aquellos que recibieron otro esquema o que no lo recibieron. ¿Cuáles eran los resultados en este estudio? Bueno, beneficios sintomáticos, un impacto en la calidad de vida y eventos adversos asociados al uso de antibióticos y pues el seguimiento que se le dio fue hasta que el paciente finalmente falleció. Ya para ir terminando, estos son les dejo algunos QRs con recursos prácticos que podemos ver, que pues es de donde también se basó un poco para realizar esta magistral. Estas son unas guías hechas por el gobierno de Australia, específicamente dice Tasmania, pero es derivado del gobierno de Australia, y son guías muy específicas, muy bien hechas para poder valorar diferentes esquemas. Podemos ver que aquí hay para antiplaquetarios, antihipertensivos, etcétera, muchos grupos farmacológicos. Estos son otros, que es de prescribing.org, que son algoritmos y guías basadas en evidencia, como vemos aquí, para poder realizarlo. Y también otro un poquito más práctico es el MedStopper, que también muchos ya conocen, que es otro recurso que podemos utilizar donde evalúa al paciente si es frágil, es adulto mayor, y en base a esto, qué medicamento, ver si es candidato o no a quitarlo y cómo lo podemos realizar. Para terminar, bueno, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Bueno, ¿cómo realizar la prescripción en cuidados paliativos? Hay que ver y específicamente si el tratamiento que tiene el paciente es con un enfoque preventivo, los cuales está evidenciado que nunca hay beneficio clínico, al menos en el contexto de pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 6 meses, y solamente lo que ocasionan es un aumento en la polifarmacia, en los efectos adversos y en los costos. En la cuestión de la calidad de vida y las decisiones compartidas, bueno, hay que valorar específicamente, priorizar en el paciente en cuidados paliativos la sintomatología, el confort y valorar su estado funcional, cognitivo y las preferencias del paciente y la familia, ¿no? Valorar la autonomía del paciente. Ahí podemos apoyarnos de las guías validadas como el StopFree, la versión 2 y el OCPAL, que nos ayudan a identificar cuáles fármacos son inapropiados y poder estandarizar la práctica. Hay que realizar una reducción gradual, es decir, hay que evitar efectos de rebote y debe priorizarse riesgo-beneficio. Finalmente, la intervención clave es realizar la de prescripción en cuidados paliativos, los cuales esto va a reducir efectos adversos, va a mejorar la calidad de vida y requiere un multidisciplinario centrado en los valores del paciente. Y pues esta es la bibliografía que se consultó. ¿Tienen alguna duda o comentario? Pues este es el momento. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Te felicito. Muy completa tu revisión, muy extensa. Y nada más agregar ahí lo que hablaste del hipotiroidismo subclínico. En el adulto mayor, sobre todo, en el hipotiroidismo subclínico, además de que en etapas así al final de la vida no debemos moverle, tampoco moverle a la tiroides cuando es una cosa subclínica, aunque el adulto mayor esté muy funcional y muy sano, no moverle mejor, es la mejor opción. El subclínico es mejor no tocarlo para nada. Nada más. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Ese era el enfoque, hacerlo muy práctico para nuestra práctica en los hospitales. Gracias. Bueno, caso que ya no haya alguna otra duda o comentario, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.